¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 20:30, 14 grados la temperatura en vivo a través de Telefuturo. Por supuesto, acompañándoles a través de las redes sociales también con el hashtag AM. Hoy vamos a hablar de muchos temas. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con la inundación que se está dando. Vamos a hablar con relación al tema político del momento. La chapa para el Senado en los diferentes movimientos. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Santi. Me saluda a la audiencia. Y es así porque todos los días, todos los informativos arrancan con noticias desde el sur del país. Sí, Tenemos señor. la solidaridad argentina que tuvo que prestarnos helicópteros porque justo los nuestros, todos están en mantenimiento en este preciso momento. Casualmente en este momento. Y es increíble. Estuvimos revisando archivos, Santi, la semana que nos llevan al 2014. Desde hace 3 años se sabía que en esta época iban a subir los ríos y que se iba a inundar todo. Eso es lo que está pasando en Ñembucú. Lo que estamos viendo ahora en imágenes es lo que está pasando acá nada más, En Asunción. en Asunción. Vamos a estar en vivo desde ese lugar. Nuestro compañero Ricardo Alderete va a hablar con los primeros desplazados a raíz de las crecidas también en Asunción. Estas imágenes que están viendo ustedes en este mismo instante son imágenes proveídas por los propios damnificados que a raíz de la crecida tuvieron que ya ir a ocupar las plazas. Dicen, ellos no queremos ir a los refugios. No queremos ir a los refugios porque en los refugios no tenemos seguridad, ni siquiera contamos con baños. Habían datos que se lanzaban, registros que marcaban y hablaban de 2 baños para 400 personas. Sí. O sea, ¿cómo vamos a estar en una situación de emergencia que se previó supuestamente, que se sabía iba a llegar, teniendo un par de baños para 400 personas? Y cuando empezó a inundarse, empezaron a subir los ríos nuevamente, preguntábamos a la municipalidad qué se iba a hacer. De vuelta hay que parchar una crisis en vez de solucionar la raíz, porque parece que la solución nunca va a llegar para un problema de todos los años. Y nos decían, vamos a alquilar un club, un predio, un tinglado, vamos a llevar a la gente a los refugios, como si fuera que es algo tan sencillo. Y fíjense en este detalle que es muy, pero muy peligroso. Hay una falta de comunicación entre la ANDE y la Municipalidad de Asunción. Hay una descoordinación allí en el trabajo, lo que hace que en los refugios no haya energía, pero sí en los barrios, lo cual es doblemente peligroso. Ahí donde ustedes ven que está todo inundado, hay energía eléctrica tranquilamente. Esta noche también en AM vamos a hablar de lo que está sucediendo en Ñembucú. Una asistencia que va llegando en este momento y si ustedes ven medios oficiales, redes oficiales, van a darse cuenta de la necesidad de instalar la presencia del Estado en esos lugares. Por supuesto, porque a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, lo primero que llegó fue el reclamo a raíz de la ausencia por parte de las autoridades, a tal punto que el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional tuvo que reconocer en un primer momento que 4 helicópteros de la Fuerza Aérea Paraguaya estaban en mantenimiento, todos al mismo tiempo. ¿Qué implicó eso? Tener que alquilar helicópteros cuando supuestamente se previó el trabajo de impacto a raíz de las crecidas, de asistencia a raíz de la crecida. Por el otro lado, esperar que la solidaridad llegue de otros países, en este caso de Argentina. La situación de la zona norte, y hoy vamos a tratar de graficar, de la zona de Pilar, de Isla Umbú, de toda esa zona del departamento de Ñembucú y de otras zonas también, es grave no solamente desde el punto de vista de la crecida propiamente. Hay niños que solamente pueden ir una vez a la semana a clases, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y ni siquiera van, Enrique, para recibir parte de la formación académica que los programas de estudio marcan. Van como para que los maestros tengan la chance de saber en qué situación se encuentra cada familia. Los cultivos, todo lo que se utilizaba para autoconsumo, hoy está perdido. Sí. No tienen tomate, no tienen lechuga, no tienen lo básico que utilizaban para poder autosustentarse. Por ello, la crisis humanitaria es más grave que Se nunca. está perdiendo ganado, hay niños que están enfermos, están tomando agua que no es potable y no tienen qué comer porque los cultivos para el autoconsumo están destrozados. Nos decía nuestro compañero Aníbal Espínola, que está allí en Ñembucú hace un tiempo, uno mira las plantaciones y se ve verde, se ve como si fuera que está todo bien. Sí. Pero una vez que arrancas te das cuenta que el suelo está destrozado, se están perdiendo todos los cultivos.
Hay imágenes de vacas que están súper flacas, que están siendo rematadas por personas que quieren al menos tener algo, algún ingreso diario para sobrevivir en ese mismo día. La situación, hay ciudades que están totalmente aisladas, donde no se puede entrar ni con tractor, gente que no puede entrar, no puede salir de una ciudad, que no tiene de dónde abastecer un pueblo. Hay una comisaría que estuvo totalmente bajo agua y no podían hacer firmar el trámite entre las autoridades para que esa comisaría se traslade. Los vecinos agarraron los muebles de la comisaría y llevaron a una capilla. Hay ciudades que no tienen ambulancia porque tampoco se recuperaron las ambulancias a tiempo. Hay médicos que se transportan sobre pequeñas estructuras que inventan allí para poder flotar sobre el agua y poder asistir Sobre a algunas heladeras, personas. algunos Sobre casos. heladeras que se utilizaban como una balsa. Terrible la situación. ¿Y cuáles son los gestos políticos que da el gobierno? Cada vez que se habla, cada discurso se apunta a alguna revancha política por aquello de marzo, por el tema de la enmienda. Es como que este señor no avanza todavía en el capítulo y lejos de preocuparse por las personas que están afectadas en el sur, sigue preocupándose por temas políticos. Esta noche también en AM vamos a hablar de un ministro que nunca pudo haber sido ministro. ¿De qué se trata esto? Esta noche en AM, y quiero, si podemos mostrar las imágenes de apoyo número 3, donde se veía el acto de lanzamiento de Santiago Peña, de Neytin, con presencia del presidente de la República. A este lugar llegaron varios ministros del Poder Ejecutivo. Sí, se podía pasar la lista tranquilamente. Claro, estaba la plana mayor en medio de la crecida, en medio de la situación de emergencia. Ahí estaban muchos que deberían estar ocupados en la situación de emergencia. Uno de ellos, el principal, Joaquín Roa, el ministro secretario de Emergencia Nacional, por lo menos por una cuestión de ética, por lo menos por una cuestión de delicadeza. Uno se ocupa de lo que debe ocuparse y deja el proselitismo para un segundo plano. Pero no, el ministro Roa, en plena situación de emergencia vivida en el departamento de Ñeembucú, estaba agitando la bandera, estaba bailando la polca del Partido Colorado y aplaudiendo en plena tarima mientras compatriotas estaban en una situación de crisis absolutamente terrible a raíz de las sequías. Hoy vamos a hablar en un capítulo en particular y nos hubiera encantado poder establecer un contacto con el ministro Roa. Lastimosamente la producción no consiguió que él pueda darnos un par de minutos, así como dio horas al acto proselitista, inclusive desde el lugar en el que estaba, poder enviar las cámaras de AM para poder charlar y conversar con él, porque queríamos que él ya nos dé algún tipo de réplica a la presentación de algo que al menos hurgando, Enrique, Sí. da la sensación que tiene un viso de irregularidad. Hay como una maña legal que vamos a estar mirando hoy y va a hablar un poco de las irregularidades desde el comienzo de la gestión. Vamos a irnos hasta el 2013 y vamos a revisar todos los actos firmados por el ministro Roa y qué maña legal hay allí dentro de su cargo mismo. El cargo del hombre que, repito, mientras había miles de personas en el sur del país esperando mensajes, escuchando seguramente atentamente cada conferencia de prensa para saber cuándo va a llegar la chapa, cuándo van a llegar los alimentos, cuándo van a empezar a moverse esos helicópteros. Él estaba tranquilamente en un acto proselitista un sábado a la mañana con Baruja, por ejemplo, allí también, que todo el tiempo entraba y salía en Buruicharoa. Imaginábamos nosotros personas pendientes a mensajes que él podía dar. No, él estaba allí, ahí lo ven en la imagen, vestido totalmente de rojo. Él, mientras hay personas que están diciendo que esperemos que Baruja diga algo respecto a créditos que vamos a recibir, a plata que vamos a recibir, a beneficios que nos van a dar a cultivos. No, ellos dos, los ministros que todo el mundo estaba esperando palabras de ellos, palabras de solución, salidas. No, ellos estaban tranquilamente en un acto proselitista. Y hoy vamos a ver en particular el caso de Joaquín Roa y vamos a revisar un poco desde el nombramiento mismo algunos documentos que les va a sorprender porque también nos sorprendió a nosotros. Hoy cuando Joaquín estábamos Roa, revisando. a ver, para no dar muchas vueltas, Enrique, A hoy ver. Joaquín Roa no es ministro. Epa. Hoy no es ministro. Es un interino dentro del cargo. Sí, ¿Es o no es así? es así, así mismo. ¿Es un interino desde hace cuánto tiempo? Desde siempre, Desde el momento en que pisó la Secretaría de Emergencia Nacional. desde que fue nombrado. ¿Y puede ser legalmente Desde que ministro fue nombrado, o no puede desde ser? que fue nombrado interino. ¿Y puede ser ministro o no puede ser Y ministro? según lo que dice la ley, no. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros Alejandro Buzó también, un hombre que, entre otras cosas, en los últimos tiempos fue sacado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay luego de haber denunciado irregularidades
en la administración del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, pero con él vamos a hablar, además de hablar por supuesto de eso, de la situación de emergencia que está viviendo nuestro país, desde la perspectiva de una persona que sabe y conoce de administración de emergencia, de ayuda humanitaria. 20:40, esto es Telefuturo, esto es AM, estamos en vivo, en breve estamos de vuelta. Con 44 minutos, estamos en vivo, estamos haciendo AM a través de Telefuturo. Vamos a presentar ahora una radiografía de lo que venimos informando hace mucho tiempo y que se sabía y se pudo haber evitado. La situación que están viviendo miles de compatriotas en el sur del país. Gente que se está enfermando, ganado que está muriendo, cultivos que se están destrozando. Son compatriotas que tienen que preocuparse día a día para ver cómo sobrevivir al día sin siquiera tener la posibilidad de mirar a futuro cuando se encuentren con que sus cultivos ya no van a poder restaurarse, con sus cultivos muertos, con sus animales que están muertos, con el suelo que está destrozado. Gente que tiene que pelearse todos los días para buscar trasladar, llevar a algún niño a algún centro de salud que hasta ahora esté funcionando y que no esté bajo agua, mientras hay gestos miserables por parte de ministros de este Ejecutivo. Este es el material. La crisis que viven miles de compatriotas en el sur del país se pudo evitar. Hace mucho se sabía que los ríos iban a subir e iban a bañar con sus aguas a ciudades enteras. Hace mucho se sabía que en mayo, junio y julio las intensas lluvias acumularían más agua de la que los suelos podrían absorber. Se sabía que los cultivos se iban a perder, que los animales iban a morir, que los niños se iban a enfermar. No se hizo absolutamente nada para evitar o siquiera paliar la crisis. Es más, incluso los helicópteros que podrían ayudar a los damnificados fueron puestos en mantenimiento exactamente al mismo tiempo y exactamente cuando se sabía que iba a empezar a inundarse. La agenda política de Horacio Cartes no se modificó ni una coma. Desde su oficina en Burubillaroga, dedica todo su tiempo y concentración a potenciar la figura de su candidato a presidente. Los ministros de Agricultura y de Emergencia Nacional se preocupan más por la pose política y la pañoleta colorada. No puede haber una zona que viva en eterna emergencia cuando cada año es posible evitarla con una buena planificación. En el sur, hay unas 150.000 cabezas de ganado que se perderán y dejarán sin sustento a miles de pequeños y grandes productores. Cada día los productores tratan de encontrar alguna forma de trasladar sus vacas. Otros se preocupan por rematarlas y venderlas rápidamente para que la pérdida no sea tan grande. A otros no les queda más que ver morir a sus animales. En Ñeembucú hay más de 10.000 familias afectadas directamente. 26 escuelas están inundadas. Son 680 los niños que no pueden ir a dar clases. Médicos a caballo o en tractor cada día emprenden la odisea de tratar de asistir a miles de personas con problemas respiratorios, con vómitos y diarrea. Gente que se expone a la humedad y al frío todos los días y además consume alimentos descompuestos y agua que no es potable. En Paso de Patria y otros distritos de Ñeembucú ya no hay caminos, por lo tanto, hoy son unas islas. Más de 300 familias perdieron sus cultivos. No pueden acceder a los servicios, no pueden trabajar.
En Misiones, Llaveví también hoy es una isla. Casi 1000 familias están desesperadas por la escasez de alimentos en la localidad. En Asunción se asume como algo normal, algo que tiene que ocurrir todos los años. Desde hace mucho tiempo se habla de las soluciones de fondo. Nunca se hizo nada. Sigue habiendo gente viviendo sobre el territorio del río. Cuando llega la inundación, comienza la desesperación por los refugios y ocupación de espacios públicos. Se prefiere curar a medias en vez de evitar la enfermedad. En Vallapuá, hoy la comisaría funciona en una capilla porque quedó totalmente inundada. Los propios vecinos se encargaron de trasladar el puesto policial a este lugar. Mientras tanto, el gobierno tiene otras prioridades. A este ejército republicano le pido que salgamos a trabajar. Yo les digo salgamos a trabajar porque aquí está lo que van a hacer posible para un contundente triunfo para Bosani. Durante esta batalla de supervivencia de miles de compatriotas, el ministro de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, participaba del lanzamiento de la candidatura de Santiago Peña. Un gesto ofensivo, miserable. Mientras organizaciones privadas se desvelan gestionando ayuda solidaria para los que necesitan, el ministro de Emergencia optaba por hacer proselitismo de la mano de su jefe, Horacio Cartes. El ministro de Agricultura, Juan Carlos Baruja, se preocupa más por su propio futuro político, mientras miles esperan escuchar alguna propuesta de solución ante sus cultivos destrozados. Baruja, Cartes y Roa están en otra. No les importa. Puede parecer antojadizo para algunos, puede parecer un elemento rebuscado para otros, pero desde la tranquilidad de la casa, desde la tranquilidad que usted tiene seguramente ahora, señor o señora, mirando con un matecito en el calor del hogar, es fácil mantenerse distante de esta situación propiamente. Ahora, entendiendo desde la lógica de un impacto que era evitable y que lastimosamente, lejos de la planificación que se vendía a través de sitios oficiales, que se vendía a través del gobierno, lo que ocupaba el tiempo del Ejecutivo y peor aún del departamento o el ministerio que debería estar todo el tiempo pensando única y exclusivamente en la situación de emergencia. Lo que se estaba dando era un debate pro enmienda constitucional, pro reelección. Lo urgente no debería dar tiempo a lo importante. Si para ellos lo importante era estar pensando en el zoquete que les iba a mantener por 5 años más en el poder, lo urgente verdaderamente era estar planificando lo que prometían, lo que juraban supuestamente estaban haciendo, y era cómo brindar asistencia ante lo que se sabía iba a llegar. Acá no somos estúpidos ni somos imbéciles. Todos sabemos que hay impactos de la naturaleza que uno no puede evitar. Compartimos, estamos absolutamente de acuerdo. Pero uno puede mitigar ese impacto y aminorar de alguna manera el impacto con políticas públicas que sean efectivas. ¿Dónde están los refugios dignos? ¿Dónde está la asistencia inmediata? ¿Dónde está la ayuda humanitaria necesaria ante estos casos? Y no estamos hablando de organizar solidariamente a la gente que se reconoce, se aplaude, para que lleve al seminario metropolitano o a algún otro lugar alimentos no perecederos, para que lleve un poco de coquito, un poco de galleta o un poco de durazno a la gente que está pasándola mal verdaderamente. ¿Dónde está el gobierno
está en una tarima en la Conmebol presentando a su candidato. Legítimamente lo puede hacer, pero por dignidad del ministro de Emergencia Nacional debería estar en otro lugar. Ese no era el lugar para Joaquín Roa, ni siquiera para la foto. Su responsabilidad era estar planificando la situación de emergencia. Ni siquiera en ese momento, lo tenía que haber hecho mucho antes. ¿Dónde están los helicópteros que se previeron para poder dar asistencia a la gente? Es tan fácil como decir, llevamos a mantenimiento los 4 al mismo tiempo. Ni siquiera estamos hablando de una falta de sensibilidad, porque contrastar estas imágenes con un ministro secretario de emergencia en ese lugar, mientras compatriotas están perdiendo prácticamente todo en el interior, es miserable. Pero no estamos hablando solamente de la historia desde el punto de vista sensible. Estamos hablando desde las políticas públicas que deberían haber llegado y jamás llegaron. Y hoy convocamos al estudio de AAM a un especialista en gestión de riesgo como para que pueda explicarnos básicamente de qué se trata el prever este tipo de cosas. No se trata de poner un murallón para que no entre el agua. ¿De qué se trata? El saber que se va a vivir una situación de emergencia y el prepararse para esa situación de emergencia. Alejandro Busó, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Santiago, un saludo a la audiencia y agradecido por la presentación y antes que nada mandar un saludo al resto del equipo de los bomberos que fuimos dados de baja empezando por el síndico, justamente por denunciar corrupción como la que probablemente vamos a encontrar en este debate esta noche. Así es. Alejandro, ¿qué es prever en una situación de emergencia? ¿Cuál es el rol de la Secretaría de Emergencia Nacional cuando se sabe que una crecida va a llegar? La Secretaría de Emergencia se origina en el 2005 con la Ley 2615, luego del evento del Coabolaños. Justamente anterior a esta ley había una dirección de gestión de riesgos en el Ministerio del Interior. Pero ¿qué ocurre? El evento del Coabolaños nos llama a tomar medidas preventivas justamente ante la tremenda cantidad de muertos que hubo. ¿Qué significa tener una Secretaría de Emergencia Nacional con rango de ministerio? Significa que es el órgano que tiene como tarea exclusiva precautelar la seguridad de los habitantes a través de la prevención y si los mecanismos de prevención fallaron, la respuesta inmediata y sobre todo una respuesta de calidad. Es aquí donde en este transcurso de una década ha evolucionado ciertamente algo, inclusive tenemos hoy un decreto que en el 2005 mejoraba la Ley 2615, pero nos llama poderosamente la atención que inclusive con este decreto ya vigente, hoy Paraguay no tiene planes de contingencia ante eventos predecibles que son parte de calendarios inclusive meteorológicos. Cuando hablamos de esto, Santiago, lo que está pasando en Ñembucú, en el 2014 ocurría la misma situación de emergencia ante un evento recurrente como la inundación provocada por lluvias. Ahí de última el gobierno podía decir, estamos recién llegando, nos estamos acomodando, testeando lo que pasa por justificarlos de alguna manera. Pero a partir de ahí, lo que empezaron a decir a través de todos los medios era, ya estamos planificando la siguiente inundación, la siguiente crecida. Hoy la realidad nos muestra otra cosa, Alejandro. Sin dudas, hoy la realidad muestra que una presentación en un PowerPoint, que yo creo que es lo único de gestión que puede presentar el ministro Joaquín Roa, es muy diferente a administrar realidades. La realidad de esta gente que hoy se debate en una miseria provocada por un evento predecible es justamente por la falta de planificación. Si nosotros sabemos que Ñembucú tiene aproximadamente 76.000 habitantes, es el 1.5% de la población total de Paraguay, y en el 2014 hubo casi 50.000 o 60.000 personas afectadas por el mismo evento, esa era una población que debía ser priorizada en los planes de este gobierno. Porque la única tarea de la Secretaría de Emergencia es trabajar en prevención, es generar gestión humanitaria para el Paraguay. De hecho, el ministro Roa es el referente ante organismos internacionales, por ser ministro de Emergencias, de la tarea humanitaria que tiene el Paraguay, inclusive con marcos como el marco de Sendai que están ratificados por el país. Es decir, hoy no hay excusas para saber qué es lo que tendríamos que estar haciendo. El problema es que, creo, por definirlo de alguna manera, el ministro Roa es como un eunuco humanitario. Sabe perfectamente lo que tiene que hacer, pero no tiene la capacidad de hacerlo. ¿Y por qué no tiene la capacidad de hacerlo? Si sabe perfectamente o no tiene los recursos para hacerlo, Alejandro. No es un problema de recursos, es un problema de voluntad, es un problema de trabajar para la gente. Uno se encuentra con ese debate diciendo que probablemente no tenga recursos, que empiezan con una gestión y no hay plata, no hay fondos, pero cuando nos llamamos a averiguar con cuántos fondos empezaba el año la Secretaría de Emergencia Nacional, hablamos del periodo 2017, nos encontramos con una sorpresa de que el fondo básicamente destinado a esta Secretaría era de 100.362 millones de guaraníes.
el 77% de este presupuesto, que serían unos 77.000 millones de guaraníes, está destinado a tareas de emergencia. En la nueva configuración del decreto... 77% de 100.000 millones de guaraníes. Así es, 77.000 millones de guaraníes destinados de los 100.000 a tareas de emergencia. Y con el decreto 3713 del 2015, emergencia hoy se entiende como tareas de prevención, tareas de respuesta y tareas de recuperación. Tomando el ejemplo que decías, si en el 2014 nuestros compatriotas en Ñembucú estaban viviendo la misma situación, como mínimo estos fondos deberían estar destinados para la recuperación de esas familias. Quizás no se pudo prevenir a tiempo, no hubo planes, pero inclusive lo llamativo de esto, Santiago, y la gente tiene que saberlo, y yo creo que hay que hacer esa reiteración, la solidaridad de la gente, hay que seguir trabajando, es un ejercicio ciudadano, cívico, que no puede terminar ahí. Pero tenemos que parar con el pueblo ayudando al pueblo y como un testigo apático, el gobierno haciendo hasta de pasamanos nada más de esa solidaridad. Y sobre todo cambiar esta política de llevar chapas y víveres, cuando eso es absolutamente indigno. Cuando estamos hablando de mecanismos de prevención, cuando estamos hablando de dinero para prevenir cuestiones elementales de impacto de una crecida, básicamente, ¿qué es lo que se necesita llevar? Más allá de chapas, más allá de colchones, ¿qué necesita una persona que sabe que en tal mes va a pasar por una situación de inundación? Como mínimo un sistema de alertas tempranas con un justamente monitoreo en donde la comunidad sepa perfectamente cuándo empezar a evacuar y si tiene que evacuar, a dónde va a ir. Y ese espacio que tiene que estar acondicionado tiene que ser digno y mostrar condiciones para esa evacuación y sobre todo para que esa población quede en ese lugar con condiciones mínimas. Inclusive hay normas internacionales como las normas humanitarias de esfera que dicen lo mínimo que tiene que tener para que la calidad de gestión esté garantizada. Hoy, sin embargo, no encontramos lugares adecuados. Hoy, sin embargo, no encontramos un plan de evacuación de la gente. Hoy, sin embargo, no hemos encontrado simulacros de evacuación en una comunidad que es recurrentemente afectada por el mismo fenómeno. Entonces la gente tiene que hacerse con sus cosas, ver cómo muere su ganado, ver cómo pierden un cultivo y el cultivo de la noche a la mañana no se rehace. Y estamos hablando de que hay comunidades aquí que en el 2014 perdieron todo. Se estaban reponiendo de esa pérdida y nuevamente están perdiendo lo poco que lograron recuperar. No hay seguros para estos pequeños productores. ¿Por qué el Estado no hizo un plan de reaseguro para estos pequeños productores? ¿Por qué no se evacuó al ganado en vez de estar esperando que el 70% de la producción ganadera de esta gente termine siendo perdida, ahogándose o por hipotermia, o ver cómo están vendiendo sus productos? Pero fíjense que estas imágenes que estamos observando en este momento no solamente se dan en la zona de Ñembucú. Vamos ahora hasta Asunción, vamos a volver hasta Asunción porque ahí tenemos una realidad que también se está dando en zona de bañados y de gente que ya va ocupando de nuevo plazas inclusive. Nuestro compañero Ricardo Alderete está en vivo desde el centro de Asunción. Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches, Santiago, buenas noches, Enrique, a toda la teleaudiencia. Estamos acá en la zona del Cabildo, donde personas y familias se instalaron acá desde que la subida del río inundó prácticamente todas sus casas. Habías dicho vos bien, Santiago, que Ñembucú es una realidad, pero acá en Asunción es otra realidad. Esta realidad que tiene casas inundadas y que no son asistidas estas familias que están acá, con total precariedad, casas sin techo, algunas que se están construyendo recién, como pueden ver. Tenemos una beba de 22 días recién, Santiago, acá también. Hay personas que tienen enfermedades pulmonares que no pueden estar, digamos, desabrigadas o con frío, que están también viviendo en esta precariedad. Personas que piden a gritos asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional de la Municipalidad, que lleguen hasta la zona y puedan ver esta realidad que estamos viendo nosotros ahora. Y, por supuesto, escuchar desde la gente, de las personas, lo que están viviendo. Así que le tengo a Paola acá a mi lado. Paola, ¿hace cuántos días ya que están situados acá? Y hace 15 días por ahí que estamos haciendo para nuestra casita, pero no tenemos la madera, no tenemos terciada, nada. Hay una señora que trae así, 3 terciadas, 3 madera para cada uno y la gente se pelea todo por la maderita de Sache. Espera, escuchemos bien estos números, Santiago. 3 terciadas y 3 maderas. Sí. Nosotros queremos así, por ejemplo, 16 terciadas, 22 madera, o chapacino, cualquier cosa. ¿Esa cantidad viene para todas las personas que están acá o viene para familias en particular? No, por ejemplo, yo no recibí todavía nada. ¿No recibiste? No, nada todavía. ¿Ya te instalaste en alguna zona acá, señora? Allá tenemos palo
Palos lo que tengo ahí, 6 palos por ahí. Sin Marcamos, sin techo, sin terciadas, ni nada. Esa es tu situación en este momento. ¿Con quién estás viviendo? No, y yo pues, tengo mis 2 hijas que tienen toditos criaturas. Tengo 6 nietitos, una nietita que está enfermita ahora. Santiago, la situación de Elvio es diferente también. Él está viviendo con su señora también, Elvio, ¿es así? Sí, así también. Pues, el problema de mi papá, que es su pecho, su problema. Y así estamos trabajando acá. Estamos haciendo todo lo posible para ayudarnos. ¿Cuál es el problema que le afecta a tu papá en este momento? Y su pecho, su pulmón, y eso no puede. Yo después le quiero... Y su remedio es demasiado caro. Luego a partir de 100, 200, por ahí le sale su remedio. Tenemos que hacer todo para eso. ¿Él actualmente tiene techo, tiene paredes de madera terciaria? Sí, de su pecho no es su problema. Y tenemos que conseguir el remedio. Eso. Y los remedios están caros. A partir de 200. Y decime un poco, Elvio, ¿ya llegó la asistencia para tu papá? ¿Tiene alguna asistencia él? Cada un mes se va a registrar. Y lo que se puede, hacemos para comprar las cosas, sino así no vamos. Con respecto al agua, al higiene, ¿cómo hacen? ¿No hay baños acá? No hay baño. Eso es lo que se puede más. Sí, se puede traer más el baño. Estamos porque... Sí. El agua puede conseguir así cualquier lado, pero el problema es el baño. No hay ni un lado. No hay ningún baño acá, ningún tipo de disal tampoco que asisten. Lo único que te ir acá, ya te digo, ya recita mejor. Ricardo, nosotros mostrábamos en el telediario del viernes específicamente que en el lugar había inclusive un bebé de apenas 22 días que estaba ahí en ese lugar. La Secretaría de la Niñez se había comprometido con brindar algún tipo de asistencia. Sin embargo, nos dijeron que llegaron hasta ahí, pero el bebé continúa. En breve, Ricardo Alderete nos va a ampliar incluso qué es lo que está pasando con adultos mayores, con niños y niñas que están en ese lugar. Y nos decían, Alejandro, estamos hablando inclusive de que además que no hay baños en el lugar, en otros refugios en los que sí hay mucha gente que no quiere ir. ¿Por qué la gente no quiere ir a los refugios? A ver, yo te voy a tratar de simplificar la pregunta con una respuesta acorde. La gente sale mojada de sus casas y se va a encontrar la enfermedad a los refugios. Hay gente que sale sana de su hogar, mojada, buscando un refugio, un lugar seguro, y se encuentra con la enfermedad por no tener un refugio acondicionado para la situación, por encontrarse con 400 personas que están compartiendo un mismo inodoro. Ponete a pensar una embarazada, un niño pequeño, un anciano esperando en una fila de horas para ir a hacer sus necesidades. Sí. Cuando eso se pudo haber planificado y recursos hubo. Yo me pongo a pensar y simplemente te dejo la pregunta, ¿qué se hizo con $1 millón de Marruecos, que vino para la emergencia del año pasado? Solamente con eso cubríamos la necesidad de asunción de baños, algo tan simple como un baño, pero que representa tanta dignidad, y por eso la gente no quiere ir. Más vale que no quiera ir. Y ni siquiera, Alejandro, a ver, vos hablabas desde la perspectiva de la cantidad de baños que hay probablemente en los refugios, pero en contrapartida, muchos dicen también que no quieren ir a los refugios por falta de seguridad. En algún momento hablábamos nosotros en emergencias anteriores de niñas que corrían el riesgo de ser abusadas en muchos de los refugios, porque no se llega a prever cómo ubicarlos inclusive en estos lugares y qué tipo de contención darles, además de un lugar donde tengan que estar apilonados hasta que el agua baje nuevamente. Así es, y pensar que la forma inclusive de instalar un campamento, un refugio, está plasmada. Hay normas que están establecidas a nivel global, hay estándares. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos el año pasado en Bañado Sur, el 96% de las mujeres que eran atendidas también por los médicos voluntarios, decían que tenían la necesidad de asistencia médica, pero de psicólogos, por el nivel de estrés que tenían. Porque dormían con un ojo abierto y otro cerrado porque tenían miedo que a la noche, como su casilla no tenía puertas y no estaba preparada para tener puertas, tenían miedo que entren a violarlas o violar a sus hijos. Y estamos hablando de gente que vivió 2 años en condiciones infrahumanas en Paraguay. Vamos a Ricardo Alderete de nuevo hasta la zona del Cabildo. Ricardo, adelante. Sí, está en compañía conmigo ya la mamá de esta niña de 22 días que habías mencionado, Santiago. Ella se llama Esperanza. Esperanza, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación? ¿Llegó la Secretaría de la Niñez, como habían dicho, a ver tu situación? Sí. O ukuri pepu jare mismo ukuri, pero upeyando ubey mai. Hey, ukuri volveta nungando uyay. Gracias a Dios van a hacer la roga y ya completa Pama. Gracias a Dios la legalmente completa Pama. Claro, necesita ver porque está ahí porque se dio en Bojapu
3 familias que nada pela lugar, donde coimba bebé, hoy incendie pepe inahigui. Ande que tu mai ore 3 familias ko pa onyon die pa porque ahora ko hoy mitad ahí hachare con vos apu con la bebé ja cuando mitad cuña hace hoy ahí nega tu mai la ore cocho ahí la mano. No volvieron más ellos. No volvieron más. La situación de la mamá de esta niña de 22 días, que tiene también otro hijo, que llegaron hasta acá, pero no volvieron a chequear la situación como estaban. Habíamos mencionado que en este lugar donde habían visto previamente, donde están construyendo recién apenas lugares, ni siquiera para vivir, sino para sobrevivir este frío, con chapas, algunos sin techo, con maderas terciadas. Nos habían mencionado que traían 3 y 3, ¿verdad? 3 maderas terciadas, 3 chapas, y con eso no se hace nada, me dicen acá. Con eso se repartían, incluso tendrían que sortearse, pelearse la gente para ver qué le tocaba o cuánto le tocaba a cada persona, ¿verdad? Niños en estado de vulnerabilidad, con total escasez y precariedad, están viviendo en esta zona, donde el frío, por supuesto, cada vez se hace más presente. Paola, me decías que tenías un mensaje. Ay, quiero la... Sí, decime. Ay, que me enfoque. Ahí está. No, le quiero hablarle al señor presidente Horacio Carter, porque estamos cansadas ya estamos de subir y bajar nuestra casita, llevar y traer. Queremos una vivienda también como las otras gente que se le dio a lo de barrio chino. Nosotros somos del sector 3 de febrero, pero nuestra casita está en el barro, en el agua. Y nos subimos, nos bajamos. Yo estuve 3 años en la costanera, pasé 3 navidades en la costanera. Queremos una vivienda así como se le hizo a esa gente. Nosotros vamos a pagar luz y agua porque trabajamos, toditos trabajamos. Somos gente honrada, ¿viste? Yo estoy en Palma y Chile. Soy vendedora de frente del Lidobar hace 24 años. Me conoce todito, lo me conocen a mí. Me conoce Yolanda, me conoce Carlito, todos me conocen a mí. Y eso queremos, casita queremos. Eso es como igual que las casitas que están allá queremos. ¿Entendés? Eso es lo que queremos. No queremos bajar y subir, bajar y subir. 3 veces se me descompuso mi tele, se quemó mi lavarropa, pasé 3 años en la costanera, desastre. Es la misma Tengo situación. 6 nietitos y 2 hijas, tengo mi mamá enfermita también, que ella está viejita. En serio te digo, yo no te voy a mentir. Carlito me conoce y Horacio Carter también me conoce a mí porque vino, cuando estaba de candidato, vino en la sesión 14. Y yo le dije que le iba a votar. Pero por favor que nos ayude cuando se suba él, pero nada, no pasa nada. ¿Y pasaron en estos días, en estas semanas, posibles candidatos para la presidencia del... Nadie. Solamente una señora lo que venía y daba 3 chapas, 3 terciadas, pero peleándose toda la gente, no da gusto, así necesitamos. ¿Quién quiere dejar su casita? Ahora en el invierno, nadie quiere dejar su casita en el invierno. Va a querer venir acá en la calle, ¿verdad? No tenemos baño, nada no tenemos. No tenemos terciada, no tenemos agua, nada. ¿Cómo hacen cuando quieren irse al baño o cuando quieren sacar agua, Paula? Y hay una canilla allá. Allá enfrente del cosito hay una canilla ahí. ¿Y para ir al baño? Y para ir al baño nos bajamos así en la casa ajena. Es la única solución. Es la única solución. Queremos baño. Situaciones diferentes, Santiago, situaciones particulares en las que cada uno lucha por sobrevivir en este lugar. Tenemos a mi lado también a Richard. Richard, vos sos papá también. Sí, tengo una hija de 1 año, 2 meses y ella tiene problemas en su pecho, así con este frío no es que le viene tan bien, ¿verdad? Y la verdad que nosotros necesitamos el apoyo de la gente porque acá, como ya ves, nos hace falta chapa, terciada y cualquier cosa legalmente porque nos pega, hace mucho frío y muchas personas, nosotros no es porque queremos, estamos acá, ni porque legalmente, primero la señora Ñaviki nos dijo que traigamos acá y que marquemos nuestro lugar, ¿verdad? ¿Quién es Ñaviki, Richard? Y la señora que es de la Comueda y de la municipalidad creo que es. Y después nosotros vinimos a marcar, eso fue la única que vino a asistirnos, ¿verdad? Y las pasadas que nos dijo, el jueves vino, ¿verdad? Y yo falté mi trabajo para que supuestamente nos mudemos ya, ¿verdad? Y ella dijo que nos iba a traer la chapa y la terciada. Después al día siguiente creo que viene, ¿verdad? Y dice que quiere que quitemos todo otra vez nuestro lugar, nuestro puntal, porque esta plaza no está habilitada, ¿verdad? Y que a ella no le importa si es que nosotros le llamemos al canal, que
si le llamamos al tal fulano que no nos va a hacer caso, así mismo nos dijo legalmente. Y la verdad que no pega más porque hace mucho frío, como dije. Cuando venían a entregarle, digamos, las chapas, las maderas terciadas, los puntales, ¿cuánto entregaban? ¿3 y 3 de cada uno? ¿Cómo era el sistema? Sí, el sábado vino y trajo 3 puntal, 3 chapas y 3 terciadas. Y la verdad que de ese no vas a poder hacer nada, porque demasiado poco es, muy chico, ni un baño no vas a hacer legalmente. Para poder tener una idea, a la gente que está escuchando y que está viendo, los puntales son, digamos, estos postecitos de madera que están viendo. Y por supuesto, la chapa es lo que ponen de techo y las maderas terciadas que usan como pared. Le venían a entregar 3 y 3 de cada uno. Y como decía Richard, con 3 puntales no puedes hacer levantar efectivamente un lugar, Ahora, una Ricardo, casita cuadrada, va a tener que ser un triángulo, una especie de triángulo. Ricardo, Sí, ahí, te escucho, Santiago. ahí además de la precariedad que se nota en general, decías no hay baños, no hay asistencia, se nota también la cantidad de niños en intemperie, de adultos mayores que hay en el lugar. O sea, hablamos de una situación de emergencia generalizada y de un rostro de la sequía que nos muestra además una precariedad absoluta. Totalmente, y como puedes ver ahora, como pueden ver, están, digamos, al lado de zonas donde tiran sus residuos basurales, en una completa precariedad, y no solo a la hora de ser higiénico, de tener un lugar higiénico o baños, sino a la hora de sobrevivir a este frío que está llegando, ¿verdad? Con maderas terciadas que apenas aguantan, digamos, el viento, el soplo del viento, y en estado de ultra vulnerabilidad, el caso de los bebés que están acá 22 días, recién tiene la menor, hay también personas embarazadas que están sobreviviendo esta realidad. Y por supuesto pidiendo también ayuda, pidiendo que se les asista, pidiendo que se les traiga todavía más chapa, más madera terciada, para que ellos juntos puedan construir algo donde sobrevivir, donde poder pasar estos días de frío. Por último, Ricardo, preguntarles por qué no quieren ir a los refugios, porque hace rato nosotros ensayábamos algunas hipótesis con Alejandro Buzó aquí en Piso, pero estaría bueno escuchar de ellos mismos cuál es el motivo por el cual no quieren ir a los refugios. Sí, ahora le pregunto, ¿tu nombre, señorita? Natalia Ruiz. Natalia, ¿se les llegó a consultar o a pedir que asistan a otro refugio? Y nos dijeron que teníamos que irnos en refugio, pero ¿qué vamos a irnos a hacer en refugio si se nos robó todo cuando nos fuimos ahí? Yo que soy madre soltera, no tengo ni marido, a mí nada se me dio. Tengo mi hija embarazada también conmigo. Yo estoy viviendo acá con mi tía y con mi tío y yo estoy enferma también ahora mismo. Y nada no se nos dio, nada no nos viene a dar, a mí a lo menos nada me dio, por eso yo vine a estar acá con mi tía nomás, porque estoy ya en el agua con mi hija embarazada. Y yo no tengo ni marido quien me ayude. Mi tío nomás me ayudó para cargar todas mis cosas también. ¿Y dónde está nuestro intendente Guaú, que se fue a nuestra casa a golpearnos la mano para decirnos que quería nuestro voto? Mario Ferreiro, ¿dónde está? Así como se fue también a hacernos así en nuestra casa, porque no nos viene a mirar también que ahora necesitamos. Yo que tengo mi hija embarazada también, no tengo ni marido que me ayude, vine a vivir con mi tía y mi tío acá. Ellos me carrearon mis cosas también. Eso es más lo que quería decir. ¿Dónde está Mario Ferreiro ahora que ahora nosotros le necesitamos? Que vino a bailar acá en nuestro barrio, baile Punandí, eso porque no viene a bailar también con nosotros ahora que necesitamos también. Eso nomás yo le quiero decir a él, en el agua. En las palabras de Natalia, Santiago, la respuesta y también una especie, bueno, no una especie, sino un reclamo directo a la gente que vino acá a pedir voto o vino a ver la situación en días anteriores, en meses anteriores y que hoy, cuando la verdadera necesidad golpea la puerta, cuando el frío traspasa esa puerta, no están acá presentes. Es lo que pide la gente de Santiago. Bueno, Ricardo, muy amable, parte de lo que se está viviendo en esa zona también. Y las hipótesis que ensayábamos hace rato, Alejandro, lo confirman las propias personas que están en el lugar, los motivos por los cuales no quieren ir hasta los refugios. Sí, la inseguridad es uno de los motivos principales y si uno escucha la gran cantidad de población que se encuentra ahí son mujeres, madres solteras en este caso. Y otra cosa que no tiene planificación es que cuando llegan al refugio, la madre, la mujer con sus hijos tiene que empezar a levantar la casilla. O sea, tiene que empezar a martillar y levantar una casilla y eso le cuesta porque contrata a los muchachos del refugio, le cuesta aproximadamente 150.000 guaraníes. Es decir, si uno empieza a ver la erosión a nivel económica
de estas poblaciones, encima que salen de no tener nada, haber perdido todo, porque muchos viven en situaciones muy precarias, y hay gente que también tiene situaciones no tan precarias. Es decir, hay comerciantes, hay dueños de despensa que por las aguas tienen que dejar su comercio y que por una falta de planificación, y te voy a dar un ejemplo, del año pasado, con la distribución de víveres en lo que es capital, cuando la emergencia no es alimenticia, aquí no son medios de vida, sino que es básicamente el recurso de hábitat, un lugar seguro, se empezaban a volver damnificados económicos, porque ya no podían vender lo que vendían en la despensa porque había una provisión de comidas. Entonces, habría que empezar a sentarnos y realmente planificar cuál es el tipo de acción correspondiente a cada territorio que se tiene que hacer de acuerdo a cada circunstancia. Una emergencia en zonas rurales no es igual a una emergencia en zonas urbanas, sin entrar en detalles. Entonces aquí, escuchando a la gente, yo escuchaba algo y te lo voy a mencionar, hablaban del frío. Y una cuestión que tiene que trascender lo político, porque la idea, yo creo aquí, Santiago, no es hablar de partidos, no es golpear al gobierno, sino hablar de temas humanitarios independientemente del sector. Porque yo veo con este presupuesto que este gobierno puso recursos. Hablamos de 77 mil millones de guaraníes para este año 2017. ¿Qué se está haciendo con eso? Y cuando uno ve la campaña de los refugios, los albergues en Asunción, se espera que llegue a 10 grados la temperatura. Honestamente te digo, yo como papá, es vergonzoso escuchar que refugios que son públicos tengan que esperar que haga 10 grados para que un niño que está bajo la lluvia con 12 grados tenga un lugar donde refugiarse. Esa no es una gestión humanitaria, de ninguna manera. Y debería ser un llamado de atención a cualquier autoridad política. Esta no es la manera de gestionar a seres humanos que están necesitando nuestra ayuda, con nuestros recursos. A muchos de ellos se les escuchaba decir, nos respondieron que todavía no bajó tanto la temperatura ni creció tanto el agua, por eso no nos están asistiendo. Yo te quiero mencionar que en el 2015 a nosotros nos cerraron la puerta de los refugios porque no hacía tanto frío. Y los niños estaban, entre ellos niños indígenas, siguen siendo niños, ojo, saquemos el rótulo de indígenas. Los chicos estaban con enfermedades broncodestructivas severas. Derivamos a uno al hospital de Barrio Obrero casi al borde de la muerte y no tenía lugar donde ir. Estaba en la calle bajo la llovizna con 12 grados y porque no hacía 10 grados, el Estado, a través de la Secretaría de Emergencia, porque hay que decirlo, no abría el refugio porque no llegaba a la temperatura que ellos estandarizaron. Vamos a retornar en breve con Alejandro Buzó en la última parte de esta charla. En breve va a estar con nosotros también en los estudios, de hecho ya están los estudios de AM, va a estar en la mesa hablando con nosotros ya en el ámbito político, el segundo tema de la noche, el senador Luis Alberto Castiglioni. Vamos a charlar con él de la situación política que se está viviendo y sobre todo de la campaña que ya se abre para el 2018. En breve vamos a hablar con el ingeniero Luis Alberto Castiglioni. Vamos a ver si ya nos confirma finalmente qué lugar va a tener en el 2018, por qué va a pugnar para el 2018. Pero antes estamos con Enrique. Momento de hacer una pausa, breve, ya venimos. Con 26, estamos en vivo a través de AM y una de las cuestiones que nos percatábamos en el momento en el que empezábamos a preparar materiales inclusive para la invitación que teníamos, que extendimos de hecho al ministro Joaquín Roa, preparar un material, analizar un poco su perfil respecto a cuestiones ligadas a la inundación, nos topamos con una sorpresa. Así es. ¿Cuál es esa sorpresa? Vamos a ver cuál es esa sorpresa. Fíjense, vamos a ver primero la ley que crea la Secretaría de Emergencia Nacional. Esta es la ley 2615 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional. Vamos hasta el artículo 13 de esta ley. Y dice, los cargos de secretario ejecutivo y de secretario adjunto serán ejercidos por ciudadanos paraguayos, mayores de edad, profesionales universitarios del área social y o de gestión de riesgo y deberán poseer reconocida idoneidad para el ejercicio de dichos cargos. Ahí fíjense donde dice profesionales universitarios del área social y o de gestión de riesgo. Esta es la ley, es el artículo de la ley que crea la Secretaría de Emergencia Nacional. Habla de profesionales universitarios. Así es. Yo no podría ser ministro de emergencia, por ejemplo. No tengo un título universitario, no podría ir como ministro de Emergencia Nacional. Bueno, y fíjense, vamos a revisar el currículum del ministro Joaquín Roa. En la siguiente placa, por favor, porque esto es público, digamos, uno puede entrar a la página web de la Secretaría de Emergencia Nacional y siempre hay un articulado, una parte que dice el ministro. Entramos ahí y ahí muestra su currículum, como en todas las secretarías, desde la información pública, esto es casi una exigencia, ¿verdad? Ahí está la parte de formación académica,
Y vamos a meternos revisando un poco su currículum, la formación académica, y corroboramos que efectivamente Joaquín Roa no tiene título universitario. Tiene sí formación en cursos, talleres. En gestión de riesgo. Estuvo en el exterior. Claro, tiene especializaciones. Pero en el siguiente podemos ver que cuando menciona su carrera universitaria, él menciona allí que llegó hasta el segundo año de la Facultad de Arquitectura, que tampoco tiene nada que ver con gestión de riesgo ni temas sociales. O sea, a nivel de título universitario, lo que tiene en realidad es una formación universitaria en arquitectura hasta el segundo año. Sí, tiene formación en formado, evaluación y coordinación, o sea, tiene especializaciones en temas de emergencia y temas relacionados al rubro. Pero no es un profesional universitario. No, según su currículum al menos no. Según lo que dice ahí, no. Dice segundo año de la Facultad de Arquitectura. ¿Y él ya está confirmado como ministro? Es ahí donde llegamos al punto que él es un ministro interino. ¿Por este mismo motivo? No sé. Creemos que es por este mismo motivo. ¿Por qué otro motivo no sería? Es como una especie de maña, aparentemente. ¿Interino desde cuándo es Joaquín Roa? Desde siempre. Desde el 2013. 2013, yo no conozco un precedente de alguien que haya sido interino por tanto tiempo. 2013 hasta hoy no hay una confirmación y no se daría esta confirmación porque este es el inconveniente que se tiene con la ley que crea inclusive la propia Secretaría de Emergencia Nacional. Y queríamos consultarle a él mismo, ¿verdad? Si es que él es interino por ese motivo, o cuál es el motivo por el cual nunca se confirma, digamos, en el cargo. Yo recuerdo otro interinajo, pero nunca realmente uno tan largo. No hay caso de hablar con Joaquín Roa, no atiende el teléfono, no hay caso de conversar con él. Nos hubiera encantado hablar con el ministro, incluso, no sé, alguien dijo por ahí que quería hablar con el programa, si quería hablar, de hecho estaba invitado para venir y ahora lo estamos llamando, pero no hay caso de dar con él. Sobre todo para preguntarle esto, ¿qué más tenemos respecto a esto, Enrique? Simplemente resaltar esa parte que habla de la formación académica, en una placa que, bueno, agrandamos nada más, pero ahí se ve claramente al final que esa parte particular, ahí está. No, habla de ningún... Bachillerato humanístico, colegio experimental... Ahí está, arquitectura segundo año, hasta ahí. Alvarín Romero, arquitectura segundo año. Sí. Pero esa es la formación particularmente de Joaquín Roa. A ver, en muchos casos la cuestión del título es irrelevante, claro, desde todo punto de vista. Si uno tiene la capacidad para ejercer un cargo, lo ejerce con esa capacidad y el título hoy por hoy es absolutamente cuestionable como un elemento determinante para poder ejercer una profesión. Pero en este caso el problema no es con la capacidad o no, sino que es con la ley misma que crea la Secretaría de Emergencia. Así es. Al ser una secretaría, digamos, que tiene una fijación muy técnica en algún tema específico, sí nos sorprende ese punto en particular. O sea, tiene una exigencia al ser algo muy específico y no se cumple con ese requisito en este caso. Por eso no lo estarían nombrando ya desde el 2013 más que como un interino de la Secretaría de Emergencia. Sería así. Me hubiese gustado que él confirme. Bueno, vamos a esperar, en algún momento seguramente nos va a atender el llamado y le vamos a preguntar respecto a esto también, si es un inconveniente con este punto del artículo 13 de la ley que crea la Secretaría de Emergencia, lo que impide que ya sea un ministro con todas las de la ley, Joaquín Roa, en la Secretaría de Emergencia. ¿Dejamos por ahí? Dale. Vamos a cerrar con Alejandro Buzó esta parte del programa. Y Alejandro, sobre todo, recalcar esto que creo que es fundamental. Eternamente la situación de emergencia ha sido un problema de todos los gobiernos, de todos. Todos han pasado por situaciones de crisis, la han administrado muy precariamente en general todos los gobiernos, de izquierda, el liberal que vino después y los colorados que estuvieron y el que está ahora. Ahora, mucha gente me decía, ese es el problema cuando desde el Congreso no te liberan los recursos. ¿Tiene o no tiene recursos la Secretaría de Emergencia? Y yo, discúlpame que te insista en esto, Alejandro, pero me parece fundamental eso que traías y que mostrabas diciendo, acá no es problema de plata. Si tenés la plata, el problema ya es directamente de gestión. Así es. Esta planilla que estaba accesible es la planilla hasta abril de la disponibilidad de recursos de la Secretaría de Emergencia Nacional. ¿Podemos mostrar ahí a esa cámara, Alejandro? Sí, cómo no. Eso estaba accesible hasta abril. Ahora uno entra a internet y no va a encontrar absolutamente nada, lo cual también es llamativo. Dieron de baja la planilla. Dieron de baja, esto no se encuentra, lógicamente hicimos la tarea en su momento. La disponibilidad es de 100.000 millones de guaraníes y el
77% está destinado para el Fondo Nacional de Emergencias. El Fondo Nacional de Emergencias tiene una distribución con gastos del impuesto selectivo, recursos del Tesoro, pero básicamente había un 77% de disponibilidad financiera para implementar acciones de preparación, de respuesta y de recuperación. Entonces, cuando uno ve que el 2014 tuvo más de 5.000 familias afectadas en Ñembucú, por lo menos con esta disponibilidad, yo tendría que estar haciendo recuperación. Sin embargo, hoy vemos que hay el doble de familias en la misma zona. Quiere decir que ningún plan de recuperación, si se hizo, yo tengo mis dudas, pero si se hubiese hecho, fue eficiente, porque tenemos la misma cantidad de población afectada de 2014 más el doble de población afectada total de todo el departamento de Ñembucú. Y lo raro de esto, Santiago, es que con este decreto, que no es poca cosa hablar porque está en la ley, el artículo 4 del decreto 3713, que amplía justamente la ley 2615, habla de que la SEM puede intervenir en acciones estructurales inclusive. O sea, tirarle la pelota al Ministerio de Obras Públicas hoy ya no es excusa para la Secretaría de Emergencia. Porque ya tiene la CEN esa prerrogativa. Lo dice acá, entiéndase como medidas y acciones en fases de preparación, respuesta y rehabilitación, todas aquellas necesarias, sean estructurales o no estructurales. Es decir, la Secretaría de Emergencias, con el fondo que tenga, podría haber llevado adelante medidas estructurales y le faltaba plata. Ahí podemos pedirle al MOPC o pedimos a otras, inclusive las binacionales, que nos ayuden a llevar adelante el proceso, pero falta voluntad y sobre todo criterios. Entonces, cuando me llama la atención también, Santiago, el tema de la transparencia, y lo tenemos que hablar porque es una cuestión no menor, cuando en Asunción se da el golpe del fenómeno del niño, un fenómeno anticipado de hecho, y probablemente el fenómeno del niño más duro de los últimos 20 años, se dijo en todo el mundo. Y yo te pregunto a vos, Santiago, y también se lo pregunto a la audiencia, si durante esta gestión de Roa como ministro de la CEN, ¿escucharon alguna comunicación social sobre el fenómeno del niño? Yo no escuché nada. Es decir, el fenómeno más potente de los últimos 20 años, y a Paraguay pasó desapercibido. Hablamos de inundaciones, pero no que causaba la inundación. Entonces, cuando se ve que hay un cambio de administración en Asunción, y voy a tratar de ser muy neutral en esto, con un río mucho más bajo se declara emergencia, pero un río más alto, 10 centímetros más alto y mayor cantidad de población afectada, el propio ministro decía que no ameritaba la declaración de emergencia. Cuando uno politiza la ayuda humanitaria, le está privando a ese niño que veíamos ahí, al recién nacido de abrigo, a la madre soltera de refugio adecuado, le estamos privando a nuestra gente de dignidad que no es un detalle menor. Y si la ayuda humanitaria en Paraguay, y sea el actor político que venga, sea el gobierno del color que sea, si seguimos manejando a la gestión humanitaria acá como una mercadería, gestionando más que nada pobreza, este país en algún momento va a tener un quiebre social irreversible. La gente que está en situaciones de vulnerabilidad tiene que dejar de ser una mercadería. Yo te digo una cosa más, Santiago, y hablamos de transparencia. Yo te aseguro, es más, hasta en mi ingenuidad diría que el presidente de la República ha confiado en el ministro Roa esta gestión porque hay disponibilidad y lo dicen las planillas. Pero me atrevo a decir que el ministro Roa le ha visto la cara de estúpido al presidente de la República. En presentaciones donde él hablaba de una realidad solamente ubicable en una planilla de PowerPoint, porque la realidad de nuestra gente es totalmente otra. Y esa administración de realidad no se consigue administrando planillas de PowerPoint ni presentaciones muy pomposas. Y lo último, Santiago, sí, yo te puedo asegurar que hay cuestiones como esta que sí son llamativas. Hay una denuncia por corrupción dentro de la Secretaría de Emergencias entregada al propio ministro Joaquín Roa por una funcionaria, en donde nombra a personas, inclusive en los momentos y los actos, y esta planilla jamás llegó a la unidad de delitos económicos del Ministerio Público. Se ha cajoneado. Esta planilla, y tengo el original acá, fue cajoneada, y la repercusión que tuvo ante esta denuncia a la funcionaria en su momento fue ser baleada un mes después de haber recibido la denuncia, el propio ministro de Emergencias. Transcrito esto por el asesor jurídico de la Secretaría de Emergencias. Gracias, Alejandro, por acompañarnos. Un placer. Muy amable. 21:40, 13 grados la temperatura, y estos minutos finales del programa le vamos a dedicar a fondo a la cuestión política. Hoy tenemos al ingeniero Luis Alberto Castiglioni, senador de la Nación, como invitado en este bloque del programa. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a la producción. Estoy muy contento de estar en un programa muy popular. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. Me dijeron y me pasaron este dato. Recién le preguntaba, les tengo que contar en la pausa, le preguntaba al ingeniero Castiglioni cuándo van a definir las candidaturas ya para Senado, para diputados y demás.
Y le decía que lo más lógico es que ahora que ya se definieron las chapas y lo demás, se espera hasta los 45 para que no se den el oficialismo donde van de tropa, en la disidencia donde van de tropa, para dar a conocer la totalidad de los referentes. Pero el dato que me pasan es que esta sería la disputa para el Senado. Horacio Cartes, Honor Colorado. Nicanor Duarte Frutos, por su propio movimiento. Y por Colorado Añetete, Luis Alberto Castiglioni. ¿Vas a ser el número 1 del Senado? Yo estoy muy honrado por la confianza de mucha gente que me ha manifestado su deseo de que yo esté nuevamente en el Senado representando a este movimiento tan sacrificado, en este caso el movimiento Colorado Añetete. Pero afuera de ser sinceros, hasta este momento no se ha definido aún esa candidatura, la principal, porque hemos hablado con el candidato todos, los que estamos siempre con los deseos de presentar candidaturas para el Senado, y le hemos querido dar a él la tranquilidad. ¿En qué sentido? De que en estos próximos días se puedan llegar a acuerdos concretos con algunos actores importantes que pueden integrar las listas parlamentarias, y sobre esa base de esos acuerdos concretos que se pueden producir en los próximos días, definir finalmente quién va a encabezar la lista de la Cámara de Senadores de nuestro proyecto. Pero vos sabés que hoy, si hablamos, y de esto me voy a hacer cargo yo, si hablamos de una cuestión de merecimiento, creo que hiciste los deberes como para poder encabezar esa chapa, primero. Y segundo, internamente, me parece que mantuviste la distancia y la coherencia respecto al tema de enmienda constitucional en un momento muy complicado. Lo que hizo Velázquez en diputados, de alguna manera en el Senado lo hiciste vos en algún momento. Vos hoy, si te llaman para ser número 1, estás para ser número 1 de la chapa del Senado. ¿No te disgusta volver a estar en el Senado? Absolutamente, absolutamente. Yo he tratado de hacer lo mejor de mi trabajo en el Senado. He tratado de ser fiel a mis principios y a mis valores. Justamente esos principios y valores, en los principios que yo creo, en el fortalecimiento del Estado de Derecho, en el respeto irrestricto al espíritu y a la letra de la Constitución, es que por la fe en ellos es que yo he tomado esta decisión, que ya es la continuidad histórica de mis posiciones sucesivas durante diversas etapas históricas en el Paraguay, durante la época del ingeniero Guasmosi, durante la época del señor Cubas, de mi ex compañero de fórmula Nicanor Duarte Frutos, la época del señor Lugo. He sostenido esta tesis porque esa es la realidad. Por más que se quiera maquillar, esa es la verdad. Yo fui constituyente, por lo tanto he participado en los debates y sé que esa es la realidad. Entonces, he sido fiel a esos principios, y así como he sido fiel a esos principios, también he sido fiel en muchos proyectos a los principios y valores que sustentan mi conducta. Eso hace que en este momento, y yo agradezco muchísimo que me haya manifestado su confianza, tanto el candidato Marito Ado Benítez, también como mis colegas que están con muchos merecimientos también para ocupar el lugar número 1 dentro de esa bancada del Movimiento Colorado Añetete. Pero yo me siento muy capaz y me gustaría ser una herramienta útil para la consecución de los grandes objetivos que persigue este proyecto en el próximo periodo presidencial. ¿No te asusta la mochila? Porque creo que más que nada es una mochila. Si hablamos de situaciones que tuviste que enfrentar, en algún momento ya le dijiste a Nicanor, me voy por mi propia cuenta a ser candidato. Te tocó enfrentar a otra gente en otro momento como candidato, nada más y nada menos, a la presidencia de la República, pero ¿no te asusta enfrentar para el Senado al hoy presidente de la República, Horacio Cartes? Absolutamente. Yo quiero comentarte, si investigase mi vida política, yo terminé la carrera universitaria y luego desarrollé mi vida en el sector privado, profesionalmente hablando, lo cual me ha dado la gran posibilidad de desarrollar mis ideas políticas con mucha libertad.
Generalmente, desde la década del 80, he estado siempre en los movimientos contestatarios, comenzando con la última etapa del gobierno autoritario, que acompañó un movimiento reivindicador ya de las libertades públicas. A partir de ahí, inclusive después de poco tiempo, bajo el liderazgo del doctor Luis María Argaña, nos constituimos un poco en el sector contestatario dentro del partido. Luego, durante la época del ingeniero Guasmosi, nuevamente, durante la época del ingeniero Cubas, nuevamente, luego de un breve periodo de tiempo de entendimiento con el señor González Maqui, nuevamente yo fui el único diputado que votó por el juicio político del presidente en ese entonces. Durante el gobierno de Nicanor acompañé lealmente todas las propuestas y trabajé muchísimo en diversas áreas del gobierno por pedido del presidente. Finalmente ocurrió lo que ocurrió, pero ahora nuevamente he tratado de hacer lo mejor posible para la República, acompañando las buenas obras y los buenos proyectos. Pero en este momento estoy nuevamente en esta situación de contestación. Es decir, la mayor parte de mi vida política ha sido de contestación a los sectores de poder, porque siempre ocurrían acontecimientos que iban en contra de mis posiciones políticas históricas y de mis principios y de mis valores, que han sido los determinantes para mi conducta. En este momento estoy nuevamente en esta posición porque estoy convencido que si nosotros, mi querido Santiago, no entendemos en el Paraguay que la consolidación del Estado de Derecho tiene que ser un fin primordial, vamos a continuar así por mucho tiempo, porque todo el resultado es la falta de la consolidación del Estado de Derecho. ¿Y por qué no te asusta enfrentar a Horacio Cartes? Porque finalmente enfrentar a Horacio Cartes, además de enfrentarte a la estructura más fuerte de poder, te hace enfrentar a una persona que tiene mucho potencial económico. ¿Por qué no te asusta el decir, y primero voy por Cartes y después voy a ir por Nicanor Duarte Frutos, sí, que circunstancialmente hoy te toca enfrentarlo en urnas como un puesto para el Senado, aunque están dentro del mismo grupo respecto a la presidencia de la República? Pero, ¿qué atributos te diferencian del presidente de la República, Horacio Cartes, que va por el Senado? Radicalmente diferente. Yo estoy condicionado por las ideas estructuradas que tengo, que se denominan ideología, pero son las ideas estructuradas que determinan mi conducta y mis conductas políticas, ¿verdad?, que son radicalmente diferentes en general a la del presidente Cartes. ¿Cuáles, por ejemplo? Para mí, el centro de todo tipo de políticas públicas tiene que ser el ser humano. ¿Y para Cartes? Para Cartes, el centro es mantener un esquema macroeconómico confiable con el cual pueda tener índices y parámetros con los cuales traducir hacia la población de que todo está bien. Maquillaje. O sea, ¿cómo el gobierno Cartes dice, estamos bien porque tal índice está por encima de tal porcentaje? Y estamos bien porque el Banco Mundial nos dice que estamos mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a estar bien si es que funcionan las políticas, por ejemplo, de prevención de las catástrofes, que acabas de terminar una entrevista, como vemos claramente que en base a la improvisación y en base a la incapacidad de gestión tenemos cíclicamente inundaciones y cíclicamente tenemos fracasos para enfrentar. ¿Eso sabe qué significa? La falta de políticas públicas, la falta de política de Estado y de la planificación adecuada para enfrentar ese tipo de contingencias. Ese es un ejemplo, pero esa es la constante en el Estado en muchos ámbitos. ¿A qué se debe eso? A la falta de capacidad de manejar el Estado, a la falta de visión de Estado. O sea, para el gobierno de Cartes es suficiente con encontrar una cifra y un número que pueda maquillar una realidad de alguna manera y que lo pueda sostener en las planillas o en el PowerPoint. Así es. Así es. Para nosotros, para mí, y por eso nosotros hemos hablado 4 horas con Mario en mi casa. Se fue a visitarme Marito a mi casa. 4 horas hablamos. No hablamos de cargos, no hablamos de lugares de posiciones, hablamos de visión, de propuestas, de proyectos y hablamos de la restitución de la dignidad del Partido Colorado. En ese ámbito,
hemos hablado cómo se va a encarar el tema en el futuro de la inserción del Paraguay en la región. ¿Cómo se va a encarar la inserción del Paraguay en el hemisferio? ¿Cómo vamos a encarar nuestro relacionamiento con el bloque del Pacífico? ¿Vamos a seguir apostando o no al Mercosur? Vamos a pedir un waiver que el Paraguay, yo fui el primero cuando era vicepresidente en decir, nuestro desarrollo macroeconómico es tan diferente de economías de tamaño relativo, economías tan diferentes con nuestros socios Brasil y Argentina, que el Paraguay y el Uruguay tendrían que tener un waiver, es decir, una especie de permiso para que acordemos nosotros por nuestro lado con otras economías para comerciar. Nunca nos quisieron dar. Ahora Uruguay tomó esa bandera paraguaya. Entonces yo le dije, yo quiero concordar contigo en esto. Y hemos acordado y hemos concordado en saltar por encima de todo. Primero, para nosotros tienen que ser prioritarios absolutamente los intereses del Paraguay. La política exterior del Paraguay está determinado por los intereses internos del Paraguay, no por los intereses de nuestros socios ni de las potencias. Los intereses paraguayos en el relacionamiento internacional están determinados por nuestros intereses internos. Y esos intereses internos se resumen en conseguir el bienestar de la familia paraguaya. A partir de ahí se construye política pública. Entonces yo le he dicho a Mario, coincidimos en esto, coincidimos, en esto coincidimos, coincidimos. Coincidimos en ser una nación que no va a estar alineada a un bloque fracasado como el bloque bolivariano, coincidimos. Coincidimos en mantener una relación digna con las potencias del mundo, buscando siempre los beneficios del Paraguay, coincidimos. Nos pasamos la mano y dije, a partir de ahora tenés todo mi apoyo, a partir de ahora tenés todo mi acompañamiento para conseguir nuestro objetivo. Senador, fuiste vicepresidente de la República, pasaste posteriormente al Senado. ¿Vos considerás que si te diéramos hoy la posibilidad de iniciar una reforma constitucional, habría que mantenerlo al vicepresidente tal cual es hoy, tal cual las atribuciones que tiene hoy, o como vicepresidente uno se sienta atado de manos y como utiliza mucha gente en la analogía dice, ese va a terminar siendo un florero? ¿Qué hay que hacer con el vicepresidente de la República? Yo he tenido un gran protagonismo como vicepresidente de la República porque he tenido todo el apoyo y al mismo tiempo la petición del señor presidente Duarte Frutos de ayudarle en distintos trabajos, en distintas líneas de acción. Por ejemplo, cuando ocurrió en la época de las invasiones, te acordarás, no sé si eras estudiante todavía, pero te acordarás, porque antes estaba siempre muy interesado e instruido en los temas. Hubo un momento en que se desencadenó una etapa de invasiones masivas en el Paraguay. Sí. Eso inclusive llegó a muertes, a invasiones con muertes, amenazas, etc. Hubo un tiempo en que había una especie de indecisión muy peligrosa. Yo trabajé con un equipo de profesionales muy capacitados y le presenté al señor presidente un plan que tenía 4 ejes. Y le dije, señor presidente, esta situación no puede continuar. Si esta situación continúa 60 días, corre riesgo la estabilidad del gobierno y por ende la posibilidad de un caos. Entonces, el señor presidente lo analizó con sus asesores y finalmente me dijo, Luis, quiero que te hagas cargo y desarrolles este plan. Ese plan se desarrolló a través de la creación de una institución, a través de un decreto que se denominó el decreto que crea la Comisión de Crisis Rural, que yo encabecé. A partir de ahí encaramos un trabajo en donde pudimos, hablando con la Corte Suprema, con la Fiscalía General del Estado, con las fuerzas públicas, convocando a todos los sectores agricultores, campesinos, minifundiarios y al mismo tiempo representados, MCNOC, ONAC, de todo, vinieron a sentarse en una mesa de concertación con la contraparte de los gremios de producción. Hemos conseguido una enorme victoria, una gran victoria. ¿Y cuál fue la victoria? De que se pacificó la República
A partir de ahí se acabaron las invasiones, se acabaron los cierres de ruta y empezamos a dar respuesta concreta. ¿Qué te digo con esto que te estoy comentando? Que la vicepresidencia puede ser muy útil cuando existe una conjunción de ideas y confianza entre el presidente y la vicepresidencia. Pero a mí, yo creo que hay que corregir algunas cosas para que la vicepresidencia continúe. ¿El modelo argentino no es un modelo apropiado, por ejemplo, respecto a las prerrogativas que pueda tener un vicepresidente de la República? Correcto, correcto. Ese es un modelo apropiado. ¿Por qué? Porque eliminaría también esa lucha permanente por la presidencia del Senado y del Congreso cada año. Yo creo que es el mismo modelo de los Estados Unidos y de otros países en donde el vicepresidente es el responsable de presidir las sesiones del Senado de la Nación. Esa, por ejemplo, esa sola modificación nos ahorra muchísimo debate y conflicto cada año en el tema de las mesas directivas. Lo que está pasando ahora mismo. Lo que está pasando ahora mismo y lo que puede pasar todavía, porque la pelea va a ser muy ardua. Pero yo creo que es una institución muy útil, es una institución que también es un reaseguro de estabilidad y de continuidad ante cualquier contingencia, pero hay que modificarla. Hay que modificarla para darle más atribuciones. Y yo creo que en este tema la atribución de presidir las sesiones del Senado y el Congreso, eso nos va a ahorrar muchísimo también estos problemas que tenemos normalmente. Por último, tengo 2 minutos para cerrar, pero quiero preguntarte esto, ingeniero. ¿Por qué crees Mario Abdo Benítez le puede ganar a Santiago Peña? Porque Mario Abdo Benítez proviene de un sentimiento genuino y auténticamente colorado, en primer lugar, y al mismo tiempo es un hombre que tiene bien definido de que lo más importante, paralelamente de centrar todas las políticas públicas del Estado en el ser humano, en el ciudadano, ¿verdad? Paralelamente está convencido de que aquí hay que precautelar la suerte de las instituciones. En este momento, todos los problemas que tenemos en el ámbito de la justicia, que para mí es una enorme decepción, y lo dije en un tuit hace poco tiempo, que es antes cuando se produjo la tragedia de la muerte de este compatriota Rodrigo Quintana. La justicia paraguaya ha actuado con cobardía, porque a la hora de aplicar el derecho se ha escondido. Eso ha provocado la muerte de este joven, la quema del Senado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando coincidimos en que hay que fortalecer la institucionalidad, cuando coincidimos en que hay que empezar a cortar los vínculos políticos para que las presiones a través del jurado de enjuiciamiento se acaben con las extorsiones de los fiscales y jueces, ahí estaremos marchando hacia un mejor destino. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. Gracias a ustedes y a las órdenes siempre. Y te felicito. Antes de cortar, te quiero pedir esto. Sí. Recibí mensajes de Cazapá, Paraguarí, Encarnación Itapúa, Bella Vista Norte, Concepción, San Pedro, Caguazú, por lo cual te felicito por tu enorme audiencia, pero me dijeron, por favor envíanos un saludo, ingeniero, así que aprovecho para enviarle un saludo a toda esa gente. Gracias, ingeniero, muy amable. Bueno, Enrique, tenemos que cerrar el programa de hoy. Así es, señor, ya estamos pendientes de las repercusiones en nuestras redes sociales. Sí, señor, gracias por acompañarnos, buenas noches a todos, ya se viene Telefútbol.